Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el segundo día de jornadas del Coloquio Internacional sobre Memoria Colectiva y Construcción Memoria y Sociedad, perdón, ya estoy diciendo el nombre de la organización, el Coloquio de Memoria y Sociedad, Procesos de Memoria Colectiva, Historia y Construcción de Identidades. Se oye mucho ruido por allá. Si nos distraen, perdón. En este segundo día vamos a arrancar la mañana con la contribución del doctor Mario Ruffo, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en Historia y Antropología. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios postcoloniales, a los problemas acerca del patrimonio y la memoria pública en la nación. Ha publicado sobre conmemoraciones, museos, monumentos, usos estatales y comunitarios del pasado en Sudáfrica y Argentina. Y también trabaja temas relacionados con la historiografía contemporánea y con narrativas de memoria no occidentales. Algunos de los libros que ha escrito son Historias negadas, Reescripciones del pasado, La nación en escenas, Memoria pública y usos del pasado en contextos postcoloniales. Y es profesor de una institución hermana, es el profesor investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Chile. También pertenece al Sistema Nacional de Investigación. La Red de Memoria Colectiva y Construcción de Identidades Sociales quiere agradecer a Mario que haya aceptado nuestra invitación para compartir justamente esta experiencia que él tiene sobre la memoria y las políticas públicas, claro, desde el ángulo donde él lo estudia, pero sin duda que será valioso para todos nosotros. Que en el día de ayer, justo en esta discusión sobre las memorias, este vínculo con la historia, una de las preguntas, por lo menos anunciaba ayer en la inauguración de los miembros de la red, es cómo incidimos, ¿no? Cómo rebasamos el espacio de la investigación cotidiana que en general puede transcurrir al interior de la universidad para incidir en espacios que nos permitan justamente recuperar y hacer de la memoria un proceso que posibilite la transformación de la sociedad. En ese sentido, la experiencia que él nos trae hoy seguro que es valiosa para todos nosotros. Él está preocupado porque dice que no está muy inscrita en todo el contexto de nuestra discusión, pero realmente creo que eso es lo valioso, ¿no? Que la experiencia que podamos ver paralela a la nuestra, o no sé si paralela, pero enfrente de la nuestra, nos pueda ayudar y retroalimentar con su propio recorrido de ideas. Mario, muchísimas gracias por haber aceptado y por estar aquí. Él nos presenta el trabajo, Políticas de Memoria y Recuperación, y de la memoria y recuperación del pasado. Bueno, hola. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy sincero a Juana por haberme invitado, y a Silvia Gutiérrez, que en este caso no está hoy, pero que es quien me invitó. Voy a subir un poco porque si no me toca agachar. Que es quien me invitó también a hablarles un poco de lo que hago. Y me parece importante primero trabajar un poco, hablarles un poco de hablarles un poco desde dónde hablo y desde dónde trabajo los temas relativos a la memoria, en específico a la memoria pública. Yo soy historiador, soy argentino y mexicano. Soy historiador de formación o de deformación, y no puedo evitar pensar todo acontecer, incluso el de la memoria, como dinámicas del tiempo. A partir de aquí diré que en este texto que comparto con ustedes quiero hablar de algunas reflexiones en proceso, en algunos casos tal vez intuiciones con las que empiezo a trabajar desde hace un tiempo, y que refieren a la incomodidad que las acciones de memoria proponen al discurso histórico, o que algunas acciones de memoria proponen al discurso histórico. En un momento en el cual la divisoria entre historia y memoria pareciera estar más ligada a un estatuto procedimental que temporal, es importante hacer precisiones. Después de la emergencia de las teorías sobre la historia reciente, la historia del tiempo presente, ya es difícil sostener que la historiografía se dedica a hechos muy alejados en el tiempo.
Y luego del trabajo sostenido sobre teorías de la memoria pública, ya no es válido sostener el estatuto psicológico y subjetivo de toda memoria. Lo que sí pareciera inamovible es que la historia habla desde la organización de un relato que impone la lógica de la evidencia documental y la secuencia temporal, que aparentemente no es afectada por los acontecimientos, mientras las acciones de memoria necesariamente parten de la experiencia, ya sea que tomemos la opción fenomenológica o antropológica del término, y construyen un tiempo de memoria nunca fijo ni único. Mi propuesta es trabajar sobre la noción de que las acciones de memoria muestran que la temporalidad siempre es política, que no hay construcción de acontecimiento alguno que suceda en un tiempo ya siempre dado, y que en todo caso la política del tiempo es una puja de poder sobre intereses de un presente, siempre, incluso en el discurso histórico. Dividiré la exposición que les presento en dos partes. Primero, en palabras de Foucault, la primera parte, en palabras de Foucault, es donde toca denunciarme, diría Foucault. Es decir, desde dónde creo que parto y compartirles algunas premisas que sostengo, tal vez erradamente, para pensar la relación tensa entre historia y memoria, y entre la política de la memoria y lo que yo llamo lo político en las memorias. Segundo, a partir de un análisis de instantáneas de memoria y conmemoración como objetos empíricos precisos, explicar algunos elementos que creo importantes para sentar las hipótesis que tengo sobre las acciones de memoria y la instauración de nuevas temporalidades, y las acciones de memoria como posibles fisuras al discurso histórico, en una relación que trabajo desde hace tiempo, que es la de los usos del pasado y los discursos de nación. Sobre todo en México me parece sumamente importante empezar a pensar la relación intrínseca que existe entre los discursos del pasado y la puesta en tensión de la cultura nacional, que es un elemento, creo yo, omnipresente en los temas mexicanos. La historia como formación discursiva disciplinar, en un juego específico con el archivo, creo que aquí la noción de memoria y archivo deben pensarse problemáticamente, comenzó a formar parte de una historia que la precede, la del Estado. La historia olvidó una cosa central que las acciones de memoria recuperan, que todo enunciado sobre el pasado exige un lugar de enunciación. La historia, por excelencia, omite el lugar de enunciación. Jacques Rancière dice con maestría que la historia resolvió por procedimientos literarios lo que no puede resolver desde la experimentación, su relación con la verdad. Esos procedimientos literarios encarnan dos puntos centrales: una organización de la trama y una organización del tiempo. Las acciones de memoria pueden ser capaces de fisurar el orden del discurso histórico, fundamentalmente si se ubican en la desnaturalización del tiempo, convirtiéndolo en temporalidad, en una narración del tiempo como experiencia. En secuencias discutibles, porque, como creo sostener en algunos de mis trabajos, la temporalidad es afectada por los acontecimientos, y no, como pretende generalmente la historia, una medida del hecho. Para decirlo claramente y otra vez, hay que pensar, creo, la temporalidad como una política. La segunda premisa que planteo: si dejamos a un lado aquí la idea de la memoria como facultad, si somos capaces de plantear que la historia es una forma de producir sentido sobre el pasado, o sea, una forma de codificar y fijar un tiempo de memoria, entonces, primero, ninguna memoria es neutral, y segundo, no hay historia posible sin una teoría de la memoria. Cuando digo que ninguna memoria es neutral, algo que puede parecer obvio, lo digo por una cuestión clave: no hay memoria que no sea política. Cuando se habla de los usos políticos de la memoria, un concepto que yo mismo he usado a veces, yo intento ahora decir, volvamos a hablar de lo político de la memoria, menos en un plano parasitario que en un plano ético. Por lo político en la memoria, entiendo una dimensión donde las memorias se efectiviza como acción, en un acto que irrumpe en el orden de la repetición cotidiana, desestabilizando la voluntad estratégica de su administración. Esta conceptualización abreva la distinción postfundacionalista entre la política y lo político, tomando este último concepto, lo político, como la potencia de un fundar que instituye la contingencia, lo inesperado, y lo disruptivo en el seno de lo instituido. O sea, como un momento de irrupción que intenta romper las formas vertebradoras y estabilizadoras de toda política dominante en la gestión del pasado.
La memoria, en este sentido, es una acción de ocasión, como diría Michel de Certeau, que emerge en la construcción de lo común y se vuelve productiva como trabajo de resistencia frente a las fuerzas, de alguna manera, siempre estabilizadoras de la política. En este sentido, la memoria actúa contrapelo del archivo, horadando el discurso de la historia sin deshabitarlo, incomodando la fuerza institucional de la política de la memoria. La memoria como irrupción sobre el anacronismo. Quisiera compartirles un trabajo reciente que analicé sobre la intervención que un grupo del movimiento indígena argentino hace sobre la conformación del espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos en la Argentina, la ex Escuela Mecánica de la Armada. En 2004, el presidente argentino en turno, Néstor Kirchner, cedió a la sociedad civil la planta de la Escuela Mecánica de la Armada, de la ex Escuela Mecánica de la Armada. El motivo, la construcción de una especie de Museo Nacional de la Memoria, aunque nunca se llamó así, sobre las atrocidades cometidas en la última dictadura militar. Entre las imágenes del acto, el acto público que se llevó a cabo, madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre organizaciones de lucha que festejaban el reconocimiento de un trabajo sostenido durante décadas, emergía al costado del parque una imagen disruptiva en la que yo me centré. Un poncho rojo, 2, 3. Un rostro indígena como signo distópico. Era uno de los líderes del movimiento indígena argentino pidiendo la inclusión de los pueblos originarios en el futuro espacio para la memoria. El sobresalto fue inmediato, incluso para mí. Este episodio fue desoído por casi todas las agrupaciones de derechos humanos y organizaciones militantes, y es bastante lógico. ¿Por qué, concretamente, el movimiento indígena o un grupo, bueno, una parte del movimiento indígena, porque no es homogéneo, estaba pidiendo esta inclusión, este tipo de fractura o irrupción política, pero anacrónica, en la arena colectiva de la acción? Básicamente porque consideraban que el inicio del terrorismo de Estado, entre comillas, debía suturarse con la violencia genética del Estado Nacional. Estaban proponiendo que el terrorismo de Estado no empezaba en 1966, en 1974 o en 1976, fechas que marcan el debate del origen del terrorismo de Estado con la doctrina de seguridad nacional, sino con la conquista del desierto, el momento cuando la formación del Estado-Nación se consolidó con la expropiación de tierras indígenas y el exterminio de sus pueblos con el fin de la frontera. Después de esos eventos, entre 1879 y 1885, la historia, ya historia argentina, es comúnmente compartida. La inmigración europea y la consolidación de Argentina como una importante periferia en la División Internacional del Trabajo. En 2004, cuando el movimiento indígena hace este reclamo, un reclamo que tuvo muy poquita audiencia y que muy pocos medios lo registraron, incluso medios de comunicación, otros episodios estaban sucediendo. El que era en aquel momento el director del Museo Nacional de Historia y el presidente también de la Academia Nacional de la Historia, José Luis Cresto, criticó duramente las nuevas aproximaciones históricas sobre la conquista del desierto, exponiendo que, lo cito, no hay evidencia sobre el poblamiento indígena anterior a la conquista española en el siglo XVI. Y, lo cito nuevamente, el hecho de que la conquista del desierto sea llamada un genocidio es un mito. Historia, evidencia, mito. Una tríada sobre los elementos constitutivos de la disciplina histórica y de sus lógicas, sobre qué es la historia y cuáles son las fronteras de su práctica. Fui a Argentina, trabajé de cerca con algunos de los exponentes del movimiento indígena argentino, fundamentalmente con Mario Barrio, a quien entrevisté varias veces, y que planteó lo siguiente, cito: la cuestión no es nuestra simple inclusión en un museo como hacen los antropólogos, como sumando más. Queremos ser parte de la historia nacional, no de esos que mataron, aunque quedaron unos pocos como yo. Se refiere irónicamente al hecho naturalizado pero errado de la desaparición total de la población indígena argentina. Esa es su historia. Ahora tenemos cierto reconocimiento como otras culturas, y me hace a mí gesto de comillas, pero no nos reconocen historia. Nuestra cultura no produce documentos, y si producimos algo son otras cosas, como exóticas. Pero ahora usted dígame, ¿realmente cree que sus documentos son historias verdaderas sobre lo que pasó? Se ríe. ¿Realmente ustedes creen que su historia es real y que nosotros necesitamos más de lo que tenemos para contar la nuestra?
Pero claro, para decir que la conquista fue un mito, eso vale. Y entonces la historia solo es historia de la República. Eso sí. Y ahora parece que podemos entrar con nuestros vestidos y nuestras cosas, pero sin hablar del saqueo de tierras, por ejemplo. Porque eso sí es la historia de cómo nos dejaron sin nada. Igualito, siempre. Pero de eso tampoco quieren hablar, por mucho de memoria que se hable. Lo que es cierto es que la concepción del tiempo homogéneo dejó fuera de la experiencia que salta entre los tiempos, cuya modalidad de asociación no es la continuidad discursiva de la edición cronológica, sino aquella que solo puede ser explicada por los fragmentos textuales de la experiencia, que se exponen a modo de montaje, algo que Benjamin explicó en algún momento muy bien y que Michael Taussig lo utilizó para hablar de cómo se vive hoy la violencia, la memoria de la violencia de la conquista en el Perú. Para hablar en términos más claros, aquí tenemos asociaciones que se establecen en las prácticas sociales, en los detalles que especifican las intervenciones del poder y la diferencia en la elaboración del sentido de los procesos históricos. La distinción que hago no estriba en la cientificidad del discurso, el histórico, y la ideología del otro, o la neutralidad de uno y la politicidad del otro. Tampoco en el hecho de que abreven en fuentes opuestas que jamás se intersectan. Es obvio que directa o indirectamente las narrativas subalternas de las comunidades de las que hablo, en este caso las comunidades indígenas, están influenciadas y mediadas por los discursos historiográficos de la nación y por las sucesivas pedagogías nacionales y de memoria pública. La diferencia que aquí me interesa resaltar es que mientras la historia oculta su lugar político de enunciación, o sea, que el tiempo homogéneo del progreso y el desarrollo es el tiempo del imperio, del capital y del nacionalismo, que fagocita y excluye, el discurso de la memoria como texto de la experiencia expone su lugar de enunciación como punto de origen del sentido. Expone su lugar de enunciación. Esa es la condición de la acción de memoria. Yo no sé si estoy dispuesto a defender la noción de homologación entre la violencia de la conquista del desierto y la violencia de la última dictadura militar, nunca desde la especificidad de los acontecimientos. Por supuesto, tienen naturalezas diferentes, pero sí quisiera exponer la fuerza de un discurso que ocupa la oportunidad política abierta por el Estado para exponer una cadena de exclusiones que ha sido siempre silenciada. Al menos dentro del lenguaje de la política desestabilizaron el discurso de la cultura nacional que nunca, jamás, pudo reconocer la continuidad de las tecnologías de la violencia entre la conquista del desierto y la formación genésica del Estado-nación moderno. Esa misma cultura nacional impidió un discurso autorizado sobre la memoria de la violencia como una memoria común. Y este es un punto que me parece, por lo menos, atendible con respecto a esta acción específica. Lo que me parece crucial en esta intervención es que cómo se expone que la invención del tiempo homogéneo de la nación impide explicar la continuidad de los procesos de violencia entre colonia y nación y borra una memoria posible a partir de la denegación de un relato que es experiencia temporal de sutura. Todo hecho posterior de violencia estatal en Argentina debe enunciarse desde su aparente excepcionalidad. Un punto clave en el caso de la definición del arco temporal de la dictadura militar, Ludmila lo exponía el otro día en la UAM Xochimilco, en las relaciones de poder que existen para establecer cuál es el arco temporal que consideramos terrorismo de Estado, o el último terrorismo de Estado. Y por supuesto, el caso que mejor conozco, bueno, que también es el caso del apartheid en Sudáfrica, que lo trabajé en algún momento. O sea, la distinción y la definición de cuál es la temporalidad del apartheid es un elemento siempre en disputa en cada uno de los actos de memoria pública, en el Museo del Apartheid y en la presentación de los distintos museos comunitarios que exponen perspectivas completamente diferentes acerca de cuándo puede comenzar a hablarse de experiencia de explotación y violación racista. La división entre mito e historia de alguna manera convierte en anacronismo, el peor pecado del historiador en palabras de Rancière, a cualquier reclamo sobre la memoria del terrorismo o sobre la reparación de tierras. De hecho, el panteón más fuerte, ante la pregunta abierta que se abrió en Memoria Abierta, que fue una de las organizaciones más importantes que trató de aglutinar discusiones acerca de qué se iba a hacer con el espacio, con el ex centro de detención clandestina y tortura de la ESMA, qué se iba a hacer con ese espacio.
cuando CERPAS, que fue la única organización que planteó la posibilidad de incluir las memorias de los pueblos originarios acerca de si eso es viable o no. Lo interesante es que el panteón de historiadores salió a decir, cito específicamente a Hilda Sábato, una historiadora magnífica, indudable, pilar de la historia argentina: no vamos a entender nada si homologamos 1879 con 1976. Vamos a perder la especificidad del acontecimiento. Tal vez el problema de la especificidad era un asunto importante, pero también lo era comprender que cuando el Estado abre la posibilidad del abanico de discusión sobre cuáles son las memorias de la violencia en el espacio común de la nación, también los indígenas, el movimiento indígena en formación, utilizó ese espacio para hablar de un derecho específico a una lengua que les había sido denegada. Retomo aquí las palabras de Jacques Rancière. No hay anacronismos, hay anacronías, formas de nociones y significaciones que toman el tiempo a contrapelo, que hacen circular sentidos de una manera que escapa a toda contemporaneidad, a toda forma de identidad del tiempo consigo mismo. Por supuesto que esos indígenas a los que entrevisté sabían perfectamente de las profundas diferencias entre la violencia de la campaña del desierto del siglo XIX y las tecnologías de exterminio en los años 70 del siglo XX, durante el terrorismo de Estado. Pero el punto era otro. Insisto, tomar la oportunidad de enunciar una experiencia negada por el discurso histórico, enunciar allí la continuidad de la modernidad como proyecto desaparecedor en Argentina, una tesis que sostiene también Pilar Calveiro. Una continuidad no en la especificidad de los hechos, sino en la naturaleza política de la significación de esos hechos. Mostrar la raíz de la violencia en el proyecto genético del Estado-Nación. Y mostrar, por supuesto, que la marca de la raza como signo que produce invisibilidad sigue presente en los lugares que autorizan el discurso sobre la memoria y la identidad actualmente. A su vez, la irritación y la descalificación automática que se hizo de ese reclamo radica en un punto. El Estado había abierto el abanico de la memoria, pero no para indígenas que reclaman territorio. Marca histórica de la violencia patrimonial y de pillaje, cuyo reconocimiento oficial, si se hiciera, sellaría el nacimiento espurio del Estado, ese nacimiento que marca precisamente la distinción entre la violencia que funda el derecho y la violencia que lo conserva, cuyos argumentos consabidos de modernidad y progreso fueron acuñados primero por la élite criolla y luego por la historiografía liberal. Lo que creo, en realidad, es que todo el pasado parecía estar dispuesto a obrar como un palimpsesto y discurso de memoria desde el nuevo Estado que se refundó en la Argentina post-crisis. Y muchas certezas históricas, por suerte, se pusieron en duda, excepto las intenciones fundadoras del Estado-Nación. Sin embargo, fue una acción de memoria la que fisuró la política de la memoria. Ese mismo año fui a hacer una especie de etnografía del Museo de Historia Nacional, que está en Parque Lezama, en Buenos Aires. Sobre la conquista del desierto, que sucedió entre 1879 y 1885, no había prácticamente nada, no había ninguna enunciación, excepto un cuadro, un óleo, que pintaba a Roca, al general Julio Argentino Roca, en la campaña contra indígenas, entre comillas, salvajes. Me interesó que el director, que el guía del museo en ese momento, Ramiro Abrate, me dijo en noviembre de 2005 lo siguiente. Te estoy hablando del museo que dirigía José Luis Crespo, el mismo que puso en tela de juicio la noción de genocidio para hablar de la matanza de los indígenas, ¿no? El museo que él dirigía. Después de esto que les voy a contar y de una serie de problemas que se hicieron públicos, Kirchner lo removió del cargo directamente, tanto del cargo de presidencia de la Academia Nacional de la Historia como de la dirección del Museo Nacional de la Historia. Ramiro Abrate, guía oficial del museo en ese momento, me dijo cuando intenté hablarle sobre el problema de la conquista del desierto, el nacimiento del relato de la historia nacional. Lo cito. Fíjese, acá nomás tenemos un cuadro sobre la labor de Roca. Algunos critican porque no están los indios. ¿Qué vamos a poner de ellos? Ni en los cuadros están. Las negritas mazamorreras sí las tenemos. Hay óleos, canciones, la gauchesca, de todo.
Pero esto de los indios, ahora porque está de moda, si estaban allá en la Patagonia, estaba la frontera, todo eso de los malones, no hay nada de eso. ¿Qué vamos a poner acá? Lo que interesa del testimonio es esa especie de angustia por la imposibilidad de llenar un vacío de representación en la institución por excelencia que relata públicamente la historia nacional. Una institución que ahora es completamente diferente, que no tiene nada que ver con esto que yo vi en 2005, porque hubo una reconstructuración completa a partir de la dirección de José Pérez Goyán. Lo interesante aquí es que no hay documento del indio, no hay registro ni huella que poner. En una suerte de montaje, el guía vincula diferentes escenas en un cuadro de sincronicidad. Por un lado, lo que recuerda de los actos escolares. La negrita mazamorrera, la que dice que sí tiene, que sí hay elementos, no puede tener otro origen. Y la frontera con el indio, ese sintagma histórico que funcionó como performativo. Los indios siempre estuvieron en Argentina de algún otro lado. Por otro, los malones que acechaban Buenos Aires durante gran parte del siglo XIX y ese espacio allá en la Patagonia, la hegemonía geográfica que profundizó la idea de una ajenidad del indio con el sujeto territorial de la nación, las Pampas. El guía del Museo de Historia Nacional no podía ubicar en la cultura material una forma de exhibir el acontecimiento de la conquista, ya sea la avanzada inicial contra los indígenas en el 16 o la conquista del desierto en el 19, porque no hay nada de eso. ¿Qué vamos a poner acá? No puedo evitar aquí la torsión que introdujeron las celebraciones del Bicentenario en Argentina, en las que me aboqué específicamente y sobre las que estoy construyendo en este momento un texto que me está costando bastante escribir. Lo interesante de las celebraciones del Bicentenario en Argentina fueron, específicamente, la presentación de un desfile de carrozas alegóricas de la historia nacional argentina, que se le delegó a una compañía que se llamó Fuerza Bruta, con el asesoramiento específico de historiadores muy reconocidos de la Argentina. No me voy a detener en ello, pero lo cierto es que en la propia distribución de las carrozas carnavalescas, que iban una por una relatando los hechos fundantes de la historia nacional en un momento muy sintomático de la historia argentina, del penúltimo gobierno de la presidenta, etc. Lo cierto es que en la propia distribución de las carrozas carnavalescas no parece realmente ninguna alteración temporal a la cronología consabida. En todo caso, lo que sí hizo el Bicentenario oficial en la Argentina, en comparación con el Centenario, fue traer a colación una proliferación de estampas a modo de viñetas. La Argentina era mucho más de lo que nos habían dicho. La sucesión temporal quedó intacta, pero no la coherencia de la narrativa. Por ejemplo, todas las colectividades fueron representadas. Sin embargo, entre la representación de la organización armónica de la colonia, que fue una de las carrozas más impactantes, y el aluvión inmigratorio, el barco en el que llegaban todos los inmigrantes que narra el nacimiento de la historia moderna de la Argentina, se vio una carroza con dragones. En ese espacio se ubicaba el hecho conocido como la conquista del desierto. Ese espacio que fue la conquista del desierto no tuvo otra representación que dragones. Lo interesante es que en 2010, el 12 de mayo, antes de ese desfile, los pueblos originarios nucleados en distintas asociaciones comenzaron una marcha por el Bicentenario de los Pueblos. Se autodenominó Marcha Nacional de Pueblos Originarios y su lema fue Caminando por la Verdad hacia un Estado plurinacional. Se organizaron bajo diversas consignas y partieron en 4 rutas desde diferentes puntos del país hasta la capital. Desde Jujuy, específicamente desde Jujuy, Chaco, Mendoza y Neuquén. En efecto, los lugares de concentración de comunidades indígenas más fuertes en la Argentina. La consigna era llegar al centro de la capital porteña, la Plaza de Mayo, y plantar una bandera. El motivo era también dejar un rastro antes de los festejos oficiales, que eran el 24, y marcar su distancia con ellos. Más de 400 representantes entraron en Buenos Aires el 20, indígenas el 20 de mayo. Demandaron el reconocimiento del olvido histórico de los pueblos y del genocidio. Insistieron en la utilización del término genocidio y en su propia memoria del genocidio. Exigieron la refundación del Estado argentino y el, cito, reconocimiento y protagonismo de las naciones en la toma de decisiones respecto a las políticas de desarrollo con identidad. La tierra robada será recuperada, era el lema que exhibieron en pancartas, mientras en rondas de prensa los caminantes demandaron la reglamentación de la Ley de Relevamiento Territorial, una ley sancionada por el Congreso hace 4 años, que implica la restitución de algunos mínimos espacios vitales, pero que nunca fue implementada realmente hasta hoy.
En proclamas públicas y ante la prensa, exigieron que se acabara con el atosigamiento de las empresas multinacionales hacia ellos y una serie de demandas muy claras de derechos. A su vez, en el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales e incluir planes de estudios interculturales. El punto que quisiera rescatar aquí son dos cosas. Primero, nuevamente el uso de la oportunidad abierta de la memoria para hablar de una proyección y no necesariamente del pasado. En esta operación, la Marcha de los Pueblos Originarios convierte la conmemoración en reclamo, en una torsión al lenguaje abierto por el Estado para introducirse en lo que Pacto Chatterjee llama una política de los gobernados. Ocupan el espacio abierto por el Estado función, hablemos de memoria, para introducir un lenguaje no contemplado por ese Estado, hablemos de derechos. Segundo lugar, el lugar ambiguo que la Marcha de los Pueblos ocupa en relación con la historia nacional. De la misma manera que irrumpe las calles de la capital antes de la celebración, digamos, hegemónica, con todos los signos de la exterioridad para decir, aquí estamos, desestabiliza la relación que la propia lógica de la estampa del indio y la familiaridad establece con los pueblos originarios. Para los espectadores ellos vienen de lejos, marchan hacia el centro, vienen de la historia, siempre llegando y siempre de otro lado. Sin embargo, su discurso parecía decir otra cosa. En el primer punto lo importante es, como plantea David Saracura, de la Coordinación de Organizaciones Collas Autónomas de Corriamarca, de Salta, que la marcha, lo cito a él, no era para festejar el bicentenario. Marchamos para demostrar que sí estamos vivos. No hay mucho que decir. Tenemos una historia de sueños perdidos y nuestra memoria se articula desde la pérdida, de enfrentamientos, desde las carencias. El futuro lo intentamos por la voluntad de seguir vivos y de recordar lo que nos han impedido, ser nuestro pueblo. Es la pérdida, me interesa resaltar, la que articula cualquier voluntad de memoria. Por eso, paradójicamente, es el futuro como proyección lo que ocupa el espacio de la conmemoración histórica. Los pueblos originarios marcharon a Buenos Aires coloridos, típicos, en lugar de la estampa. En la estructura de los lugares habitados y los lugares de memoria, los indios siempre habitan un lugar, un no lugar o un lugar sin nombre. Por lo general, están en las estampillas de las cartas del Correo Nacional, en las postales oficiales y en algunos monumentos a los charrúas o a los quilmes, pero no pertenecen a ningún espacio. Cuando llegan a Buenos Aires, una militante porteña declara: esto es hermoso, inédito. Llenaron de colores a Buenos Aires, la pusieron en otra dimensión y nuestra propia memoria fue puesta en otra dimensión. Esto tiene dos lecturas, por lo menos para mí. La primera es la literal: rompieron esa homogeneidad argentina que tanto buscaron las élites criollas en el proyecto de normalización nacional a través de la imposición de una cultura altamente ritualizada y que funciona siempre como un propósito que debe refundarse. Pero a su vez, parece que vinieran no solo a recordarnos algo, sino desde el recuerdo. Ahí está el asunto de la conmemoración y de su inestabilidad. Porque cuando los indios llegaron y hablaron en ese momento, no expusieron lo que se esperaba desde el lugar que le asignamos a la alteridad, sus mitos, los saberes ancestrales, sus memorias comunitarias, todo lo que es funcional al lenguaje del poder para seguir incorporando la diversidad, domesticarla como cultura. De hecho, aquí en México se habla de cultura de la memoria y de la memoria nacional, y colocarla en el terreno de la diferencia. Los representantes mantuvieron un encuentro de 2 horas con la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, donde discutieron sobre una historia de sueños perdidos, según la declaración del líder que acabo de citar, y de que solo puedan recordar lo que les ha sido impedido. En su marcha de memoria hablaron desde la pérdida, lo digo otra vez, del acontecimiento que regresa sucesivamente y que no se puede nombrar, la conquista. En ese instante al menos los pueblos rompieron el cerco del tiempo anacrónico del que habla John Stadium, ese que les niega una y otra vez la contemporaneidad al otro cuando al nombrarlo indio y al clasificarlo tradicional lo reconoce y lo aparta a la vez. Los discursos indígenas sobre la restitución de la tierra son los más recurrentes y los menos escuchados, y ellos lo tienen claro. Fueron la principal demanda en su marcha del bicentenario. Insisto otra vez, se proponía hablemos de memoria, ellos propusieron hablemos de derechos. Por supuesto, aquí tendríamos que hacer la distinción entre memoria y conmemoración, que es una distinción muy cara a nuestros debates actuales.
pero parece que siempre hablaran de un acontecimiento que no existe o de un robo que no fue. Uno de los líderes Huarpe en Buenos Aires decía ante la prensa lo siguiente: no esperamos mucho de la reunión con la presidenta. Sabemos que están de fiesta y de conmemoraciones y no entienden nuestras demandas. Porque esto no es una cuestión de memoria, es una cuestión de tierras. Aunque marcharon por el Bicentenario y las carrozas alegóricas también intentaron representarlos, los que estaban de fiesta, aparentemente, eran otros. Y justamente porque la tierra tomó el lugar de la historia en tanto constructo fáctico, en ese momento era muy importante hablar de la expresión quienes construyen el campo en la Argentina, por el conflicto con el agro que hubo en el 2008, fue muy fuerte, es que no se entiende la memoria palabra del indio. Tal vez por eso en la cultura nacional las narraciones sobre la memoria de la lucha indígena por la tierra y por la conservación de los recursos son más leídas en clave épica que histórica. El cacique legendario que lucha ferozmente y tiene una estatua sin referente en algún pueblo del interior, porque es necesario arrojar fuera del orden histórico esa violencia fundadora. El territorio del otro, la madre tierra, se transformó en el lenguaje del usurpador. Creo que la presencia de los pueblos originarios en la capital en el momento del Bicentenario, irrumpiendo en las estrategias hegemónicas de memoria pública, no alcanza a ser una contramemoria. No es un orden discursivo diferente. La exigencia anacrónica de ser parte del espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos tampoco lo es. Pero es una fisura, un umbral entre el vacío y la enunciación. En esa apertura la memoria se transforma en un interrogante, creo yo. Una periodista dijo con acierto: no somos Bolivia, es cierto, pero a partir de esta estampa es tan cierto como que no somos Suiza. Después de la marcha de los pueblos, esa pregunta es el horizonte de toda historia nacional. Horizonte en un sentido literal, creo, planteado por una acción de memoria que desestabiliza las premisas con las que empecé. La interrogación que ya no podrá borrarse, pero tampoco responderse enteramente. Permanecerá, creo, en ese lugar de resistencia, alterando toda escritura posible e impidiendo su cancelación. Después de analizar el rol de la memoria pública, de políticas de refundación nacional en los lenguajes de memoria, me animaría a decir que es en esa desnaturalización de la temporalidad significada, allí donde Benjamin hablaba de la necesidad de comprender a la memoria como un montaje, en cuyas conexiones riesgosas que no pueden ser fagocitadas por el discurso histórico, pero que tampoco pueden prescindir de él, donde se encuentra la riqueza de eso que se sutura como memoria de la pérdida. Y de esa disidencia, desde esa disidencia se puede también hablar de una acción de memoria. En tiempos de las políticas de la identidad, donde proliferan, y lo digo por México, porque en Argentina la cosa es diferente, donde proliferan, decía, los libretos sobre memorias silenciadas, memorias subnacionales, memorias subalternas, y lo digo porque estoy empezando un proyecto sobre museos comunitarios en México y sus narrativas, creo que corremos un riesgo crucial: subalternizar el discurso de las memorias como esos pasados que hablan desde un lugar previamente marcado, el cuento, el mito, la costumbre, la tradición, versus el discurso autorizado de la historia, donde parece hablar el pasado desde un punto cero de enunciación, que oculta, generalmente, que ese punto está marcado por el Estado-Nación. Hace unos meses visité el Museo Comunitario de San Pedro de las Colonias en Coahuila. No me voy a detener en esto, pero quiero hablar de una sola cosa. Entre las muchas cosas que me detuvieron la mirada, hubo dos. Una era una sala llamada Memoria de las Etnias de nuestro pueblo. La otra era una pequeña vitrina de fotografías de los años 80 que se titulaba El último güerito. En la sala de las etnias se disponían las fotografías que la comunidad se había sacado con los extranjeros del pueblo: el chino tintorero, que seguramente era japonés, el francés ermitaño y dos panaderos italianos que luego descubrí que eran anarquistas perseguidos. Las fotografías del último güerito era un niño muy rubio que nadie supo decirme quién era o a dónde estaba, justamente porque había sido el último güerito. Más allá de la metáfora, si en el caso de los indígenas argentinos existe, que no me gusta llamar los indígenas argentinos, es un grupo del movimiento indígena en formación liderado por un líder de Mario Barrio. Si en el caso de este grupo que analizo existe una apropiación de las acciones hegemónicas de memoria como una política de formar parte de las demandas de una historia común, violando la estructura temporal de la secuencia histórica, en el caso del Museo de Coahuila existe una referencia espejada a un nosotros,
lo que no somos comunidad, sino supuestamente nación, al anverso preciso de todo eso que es atávico en la construcción museística del presente. Es el anverso de la exposición de las etnias en el Museo Nacional de Antropología e Historia, o la analogía del último mexica que aparecía en el Museo de Historia Nacional, que se llamaba, de hecho, una serie fotográfica que se llamaba El último mexica. Ambas acciones convierten el discurso de memoria en un acto político que dialoga con la historia. No la niega, pero la interrumpe. Tal vez no habla siempre desde la verdad, porque la relación con la verdad también es una relación con la ética. Le recuerda, sin embargo, a la historia su naturaleza contingente y situada. Le devuelve el espejo de su montaje e impide fundamentalmente, creo, su completo ordenamiento. Lo político de las acciones de memoria, me parece, debería mantener una ética de la incomodidad por encima de una epistemología del acontecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, tenemos un espacio pequeñito de preguntas, comentarios. Ahora que, mientras se animan, ahora que hablabas del indio, hay un ejercicio que yo he hecho en algunos de mis grupos, en donde les pido a mis estudiantes que describan a un indio. Y entonces las caras de mis estudiantes y el ejercicio lo están haciendo todos ahorita con la cabeza, ¿no? Y hay una dificultad, ¿no? Entonces no falta que me dice, ¿quiere que le describa a un indio o a un indígena? Yo dije indio. Es que, maestra, hay una diferencia. Luego discutimos la diferencia de inicio, porque no se trata de entrar de inicio a racionalizarlo, sino de decir justo dónde está el indio en términos de cómo lo concebimos, lo representamos y lo incluimos en una sociedad como la nuestra. Y desafortunadamente las descripciones que logran construir son muy estereotipadas, ¿no? El indio, hay quienes me dicen, bueno, ¿el indio de hoy o el del pasado? El que hayan pensado, o sea, generalmente, o si se van al indio del pasado, pues es este que está asociado a una riqueza histórica, cultural, ¿no? Guerrera, civilizada. Si se van al del presente, pues es un indio que es pobre, que es marginal, que es ignorante, que es manipulable y que anda por las calles, ¿no? Que es muy polar, está muy polarizada esta imagen. Pero realmente creo que en ese sentido, un poco para decir que efectivamente compartimos, ¿no? Donde pusimos ciertas cosas que parece que no las ordenamos en términos de una lógica de dominación o de imposición, pero que hizo desaparecer otras historias, ¿no? Solo para darles tiempo. ¿Ya tienes sus preguntas o comentarios? Inevitable. Por allá ya alguien más, ¿verdad? Bueno, Mario, me encantó lo que leíste, realmente creo que está a tono con lo que muchos venimos pensando sobre los procesos de memoria en Argentina. ¿Se escucha? No. Yo sí. Bueno, igual hablo sin micrófono. Pero mi pregunta es si en esa reivindicación frente a la ESMA, que nadie vio, porque evidentemente para mí pasó totalmente desapercibida, aunque sé que existe esa reivindicación por parte de los grupos indígenas, que también hablar de grupos indígenas en Argentina es bastante complejo. No hay un sometimiento, o sea, no hay una incorporación del poder simbólico de las memorias dominantes argentinas que hacen con que el genocidio indígena deba ser incorporado en el relato de la memoria dominante, que es la del pasado reciente y la dictadura. Porque lo que yo estoy observando últimamente es que todas estas comunidades indígenas se someten a las categorías dominantes, como son las de terrorismo de Estado, para hablar de lo que les pasó, inclusive se está hablando de centros de campos de concentración, que los hubo evidentemente, pero como que todo ese lenguaje que domina la memoria del pasado reciente es retomado por ellos para ser reconocidos. Entonces, en realidad, se están sometiendo a esa memoria dominante en vez de, bueno, propositivamente, tal vez decir por qué no hay un museo
En cualquier momento nos vamos a tener un ministerio de la memoria y los museos de los genocidios en Argentina. Pero sí sobre la campaña del desierto, ¿no? O acciones más concretas como las de Bayer, que me parece que son reinteresantes, de los monumentos, la contramemoria, sí, en cuanto a los monumentos de roca. No sé si todos ustedes saben, en uno de los billetes de Argentina, que es el de 100 pesos, o sea, el de mayor valor, el héroe o el prócer que está en el billete es Roca, que fue el que llevó adelante la campaña del desierto, ¿no? No sé, es como una inquietud y que hago una mea culpa también del rol que está cumpliendo la antropología en la Argentina, porque muchos de los antropólogos están trabajando con las comunidades indígenas, imponen esta categoría de terrorismo de Estado, genocidio, bueno, genocidio sí, pero campos de concentración y demás, en sus propios trabajos para hablar en relación a lo que pasó con las comunidades indígenas. Entonces es doble, es el poder impuesto hacia el otro, pero también el mundo académico sometiéndose a esa memoria dominante. Era un comentario. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. En realidad, bueno, primero me gustaría decir también por qué yo trabajé eso, y qué fue lo que creo que me permitió verlo. Además, yo quería trabajar sobre a ver, vamos, como historiador, yo estaba estudiando en México historia de África y era argentino. O sea, imagínense, quiero decir, la cadena como de centramiento que yo mismo tenía, ¿no? Pero yo hice una tesis de licenciatura hace mucho tiempo, que sí, bueno, después se publicó, pero se llama Historias Negadas, así que yo intentaba dar cuenta de qué manera fue borrado el negro de la historia argentina por procedimientos discursivos. Y me fue muy difícil hacerlo, en realidad creo que no lo logré. Digo, hice una serie, bueno, dije algo, pero porque en realidad es muy difícil dar cuenta de un borramiento de ese tipo. Pero a mí, digamos, la razón por la cual yo dije yo quiero estudiar África no fue una locura ni un amor por Burundi específico, quiero decir, sino una comprensión a partir de ciertos profesores que tuve, con la suerte de tener mexicanos que fueron a dar clases, de una aproximación a una epistemología de la historia mucho más descentrada, digamos, de las nociones europeas, canónicas, de evidencia, producción de documentos, etc. Yo en ese momento, con 20 y tantos años, no tenía muchas más herramientas que poder intuir hacia dónde había que mirar para poder ensanchar la posible mirada de la historia. Sobre todo en Argentina, donde la historia es una disciplina muy canónica, con dos escuelas muy dominantes, la francesa y la nueva izquierda inglesa, y con una dificultad muy fuerte para pensar nuestros horizontes y sobre todo para pensarnos como un país postcolonial, ¿no? Que en general es una de las cosas como... Ahora esto está cambiando, por supuesto, está cambiando y yo no estoy ahí como para saber el día a día las producciones que se hagan, por supuesto que seguramente estoy siendo parcial, pero cuando yo estaba planificando mi tesis de doctorado yo quería trabajar nuevas epistemologías de la historia, nuevas formas de aproximarse al pasado, nuevas formas de cuestionar los archivos, el documento, etcétera, la producción de evidencia sobre el pasado, y no hay manera de hacer algo así, sobre todo si uno trabaja sobre contextos postcoloniales, sin acercarse a Sudáfrica. Sudáfrica ha sido un parteaguas, sin duda, sobre todo después de una serie de enormes esfuerzos que se hicieron desde el Estado, por supuesto, para dar cuenta de que había sido esa atrocidad del apartheid hasta 1994, por lo menos, una discusión temporal. En ese momento fue el acto de la ESMA y yo en realidad no estaba en Argentina, no estaba aquí. Pero, bueno, una amiga me manda los comunicados sobre el movimiento indígena y dicen, esto te puede llegar a interesar. Y creo que fue la única, digamos, la única posibilidad que tuve de mirar que ahí había algo que era posible de ser escuchado, digamos, dentro de lo magnífico, importante, impactante que fueron todas las políticas de memoria que se hicieron en Argentina desde la asunción de Kirchner, pero que esto era distinto, que esto hablaba de otra cosa, que esto hablaba de centrar la mirada de la historia nacional, que esto hablaba de una sutura que no está hecha en Argentina. Hay una cosa muy fuerte en la historia
argentina que cualquiera podría constatar si uno mira la historiografía liberal o la revisionista, no importa cuál de las dos. No hay manera de producir un relato sobre la continuidad entre la conquista del desierto y la ocupación de las tierras por los inmigrantes. Es como si fueran dos cosas completamente diferentes. Además, una generalmente estudiada por la etnohistoria y la otra por la historiografía. Entonces, me parecía que ahí había algo a ser trabajado. Ahora, coincido totalmente con Ludmila. O sea, sí creo que, como yo dije, no es una contramemoria, es una alteración al discurso. Porque en realidad lo que me estaban exponiendo, que me exponía Mario Barre todo el tiempo, que es una persona además que es muy cercana a Eve de Bonafini en su momento, después parece que ya no, pero muy cercano a la Universidad de las Madres en Buenos Aires, lo que él me decía siempre era, bueno, esto que yo les más o menos intenté decir, no hay un lenguaje propio. No hay un lenguaje propio que tengamos, y además sí existe. No hay un lenguaje propio, sí, pero no queremos que sea el lenguaje domesticado de la tradición, la costumbre y el mito, donde siempre nos meten a los indígenas y contamos algún cuento sobre nuestras propias historias de violencia. Me decía, esa frase fue muy fuerte para mí. Queremos ser parte de la historia nacional, diciendo que nuestra violencia, la violencia que se cometió contra nosotros, es la violencia que marca la génesis de un Estado-nación desaparecedor. Bueno, si eso se puede, si eso cumple, digamos, en realidad con los cánones de especificidad, y si eso puede homologarse a la violencia del 76, bueno, creo que es una discusión ya establecida por David Viñas en el 82, hay mucha discusión al respecto, y yo creo que en efecto son dos cosas, dos procesos completamente diferentes, pero sí que marcan las características de la modernidad argentina. Y bueno, me parece que en ese sentido da para pensar. Con respecto a tu comentario, me parece que una de las diferencias fundamentales que existe con México es que en México, creo yo, no sé, ustedes me podrán corregir si digo alguna cosa que no es correcta, pero siempre me llamó la atención esa especie de hiato que en algún momento se produce como totalmente una disociación tajante, casi psicoanalítica, entre el indio monumento y el indígena del presente, ¿no? La imposibilidad de suturar esas dos historias. Hay un indio monumento al que la historia nacional recurre hasta la extenuación, y un niño del presente que parece no conservar ninguna relación, ni de semejanza, ni de continuidad, ni de con ese indio del presente, ¿no? Los procedimientos, y ahí creo que la historia y la antropología han hecho mucho para que eso ocurra. Totalmente de acuerdo. Una última preguntita. Un comentario nada más. Y yo soy historiadora y trabajo memoria colectiva en la cultura purépecha, en una universidad intercultural. Y bueno, me parece que el punto que acabas de tocar es totalmente un océano a investigar, porque cuando uno entra en comunidades orales, de tradición oral, te das cuenta que su memoria y su historia es totalmente distinta. Su manejo del tiempo es totalmente diferente. Y realmente nos encontramos con que incluso te desconcierta al historiador tradicional, te desconcierta su concepto de manejo del tiempo, que es un tiempo circular basado mucho en las estaciones de la naturaleza, en el tiempo largo, ¿sí? En la continuidad más que en el cambio. Y es interesantísimo, pero apenas empieza estas memorias emergentes, porque efectivamente las diferentes culturas de México están también reivindicando esto en diferente medida. Estas memorias te cuestionan muchísimos cánones que tenemos los historiadores tradicionales, o sea, te enfrentan ante otra manera de ver el mundo, y realmente apenas se está empezando a investigar eso, porque es una cuestión muy importante: hay que manejar la lengua. Su lengua, que bueno, en particular para el purépecha, pues hay bastantes problemas para trabajarla. Entonces sí es un océano, y realmente yo más que una fisura diría que es así como un rayo en la memoria, ¿no? O sea, te enfrentas ante otro que estaba ahí durante siglos, que no has conocido, que apenas empezamos a conocer, apenas empezamos a establecer un diálogo con él, y de entrada te cuestionan todos tus planteamientos, por lo general de carácter occidental. Nada más. No sé qué piensas. Bueno, Muchísimas gracias. Félix. bueno, yo quisiera hacer un par de preguntas muy concretas. La primera
tiene que ver con bueno, el trasfondo de tu exposición. Y me gustaría saber cómo concibes en términos de políticas de memoria el debate que se establece entre historia, el discurso histórico y el discurso de memoria. ¿A qué crees que responde, qué intereses y qué efectos se trata de promover? Y la segunda pregunta, que también es muy concreta, es bueno, una demanda. Si podrías ampliar un poco más este contraste que estableces entre contramemoria y esa fisura de la memoria a través del desarrollo de tu investigación. Te avanzo una duda que tengo, y no sé si cuando hablas de fisura de memoria, ya que has citado a Michel Foucault en un principio, si realmente lo que pretendes mostrar o a lo que estás remitiendo, la hipótesis con la que trabajas, es toda la cuestión de los saberes sometidos y cómo van permeando el discurso dominante de la memoria. Y dejo para el final lo más importante. Muchísimas gracias por la exposición. Realmente, bueno, yo la he disfrutado mucho y espero que publiques el texto rapidísimamente, si es que no lo has publicado ya, para poder leerlo con calma. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sobre memoria e historia, es un debate, bueno, enorme. En realidad, de alguna manera lo que creo sobre los intereses que promueven, digamos, bueno, creo que hay intereses, una trama de intereses, me parece que van desde intereses ético-políticos, intereses de reconocimiento. En el caso de los discursos de memoria depende desde el lugar desde donde estemos enunciando la palabra memoria y las acciones de memoria. En el caso argentino es un caso muy, muy particular, y creo que ha habido ahí una serie de necesarias especificaciones y establecimientos de nociones de verdad concretas. Esto sucedió antes de que se pudiera debatir sobre las intersecciones entre memoria e historia de una manera epistemológica, porque era una cuestión política necesaria que se hiciera. En el caso, digamos, estrictamente disciplinar, yo he aprendido muchísimo de la lectura, digamos, sobre los debates sobre memoria que se hacen desde diferentes disciplinas, ¿no? Creo que una de las cuestiones centrales es que la memoria no es una disciplina, y ojalá nunca se discipline en términos de saberes, pero creo que una de las cuestiones centrales que impone el discurso histórico es que para mí, por lo menos, es la noción de que no hay una teoría de la historia, no hay posibilidad de hacer historia sin una teoría de la memoria. Yo creo que ese es un punto central, quiero decir, en términos de qué es lo que se está en temporal.
del discurso histórico es un ordenamiento que tiene un sentido político, que esconde un sentido político, no lo esconde, simplemente no lo hace presente como operación escriturística, no habla de él, y me parece que ese es un punto que la historia necesita, bueno, la historia, bueno, quien quiera, quienes quieran, intentar recuperar, porque creo que de alguna u otra manera es una noción diferente de temporalidad, permitiría, por ejemplo, que es en lo que yo estoy clavado últimamente, en tratar de mostrar que hay la necesidad de mostrar la continuidad de los procesos de violencia entre la colonia y la nación, la formación de los Estados-nación modernos, que nos ayudaría a entender mucho más algunas de las problemáticas de la violencia en nuestro presente. Y en ese sentido es muy difícil hacerlo con un discurso histórico canónico, como el que estamos más o menos acostumbrados a operar. Sobre la cuestión de la contramemoria y la fisura, es interesante la observación sobre Foucault y los saberes sometidos. No lo había pensado desde ahí en realidad. Lo que quería en realidad decir era algo, creo que un poco más, tal vez pedestre, pero que yo no estaba pensando a estas acciones de memoria, que dije como un lenguaje propio, es decir, estamos relatando otra cosa que no tiene nada que ver con esto y que se opone de frente al discurso histórico nacional. Como dice Ludmila, en realidad utilizan las categorías disponibles del terrorismo de Estado, de conquista, del terrorismo de Estado, de genocidio, utilizan las categorías disponibles por la antropología, por la historia y por las políticas de memoria para hablar de una cosa que es lo que Frida Gorbach llama un síntoma no nombrado en la historia. En ese sentido me parece que, yo digo, es mucho menos que no sé si mucho menos, es diferente a una contramemoria, pero sí instalan un signo de interrogación en esa cosa tan consolidada que suele ser el discurso histórico y la presentación de los hechos. Por lo menos instalan una fisura. Y en este sentido, con respecto a la compañera que habló recién usted sobre la cuestión de la memoria en una comunidad purépecha, me parece muy interesante lo que usted pone, y también me parece interesante pensarlo en términos de no homologar nuevamente, digamos, estas acciones. Lo que yo quería mostrar aquí es que no es simplemente que tienen otra cultura del tiempo. Sobre eso hay muchísimo escrito, muchísimos trabajos. La antropología y la cuestión de las temporalidades diferentes ha sido amplísimamente abordada y muy bien. Lo que me parecía interesante era marcar, en este caso específico, y también en un caso, lo he visto también en Sudáfrica, a partir de elementos muy precisos que hacen ciertas comunidades, no me voy a detener en eso, pero marcar específicamente que quieren ser, digamos, hay una necesidad de denunciar como parte de una historia común, porque si no, es muy fácil que en las nuevas políticas de la identidad, otra vez, de esto que se llama el México multicultural, sean nuevamente puestos en el lugar de, bueno, el territorio de la cultura de los otros, que en definitiva sus historias de memorias de violencia y demás son encasilladas en esa temporalidad cíclica que no dialoga con el tiempo de la historia. Y en ese sentido, aunque el tiempo de la historia sea hegemónico, enunciarlo ahí adentro tiene un poder de fractura importante, que me parece necesario rescatar. Y había otra pregunta que me lo olvidé. No, ya contesté. Muy rápidamente, por favor, ya estamos. Sí, ya. Mira, me parece muy interesante tu planteamiento, sobre todo porque creo que establece un punto vital, un eje de discusión, pero además de narrativa y de enunciación, que no solamente moviliza, sino que tiene un sentido vital. La narrativa, y tú lo manejas de una manera excelente, efectivamente siempre ha tenido cierto tipo de producciones que siempre han sido fuera de nosotros, para los otros, ¿no? A mí me parece muy interesante porque finalmente aquí en México los tojolabales, el pueblo tojolabal desarrolla un concepto de notrocidad, que es una forma de integración de un saber común, de un relato, de una enunciación, pero finalmente que nos posiciona en un elemento ético vital, claro, que finalmente son, yo creo que los posicionamientos de nuestra propia corporalidad y de nuestra propia historia vital, ¿no? Que sería como la parte más íntima, más compleja tal vez de los núcleos
hegemónicos, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante tu participación. Llegué un poquito tarde, pero lo que escuché estuvo perfecto, ¿no? Les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, pues gracias Mario, gracias a todos ustedes, ¿no? Y pedimos unos minutitos, son muchos, para cambiar a la mesa y hacer. Bueno, hola. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy sincero a Juana por haberme invitado, y a Sigrid Gutiérrez, que en este caso no está hoy, pero que es quien me invitó. Voy a subir un poco porque si me toca agachar. Que es quien me invitó también a hablarles un poco de lo que hago. Y me parece importante primero trabajar un poco, hablarles un poco de... hablarles un poco de desde dónde hablo y desde dónde trabajo los temas relativos a la memoria, en específico a la memoria pública. Yo soy historiador, soy argentino y mexicano. Soy historiador de formación o de deformación, y no puedo evitar pensar todo acontecer, incluso el de la memoria, como dinámicas del tiempo. A partir de aquí diré que en este texto que comparto con ustedes quiero hablar de algunas reflexiones en proceso, en algunos casos tal vez intuiciones con las que empiezo a trabajar desde hace un tiempo, y que refieren a la incomodidad que las acciones de memoria proponen al discurso histórico, o que algunas acciones de memoria proponen al discurso histórico. En un momento en el cual la divisoria entre historia y memoria pareciera estar más ligada a un estatuto procedimental que temporal, es importante hacer precisiones. Después de la emergencia de las teorías sobre la historia reciente, la historia del tiempo presente, ya es difícil sostener que la historiografía se dedica a hechos muy alejados en el tiempo. Y luego del trabajo sostenido sobre teorías de la memoria pública, ya no es válido sostener el estatuto psicológico y subjetivo de toda memoria. Lo que sí pareciera inamovible es que la historia habla desde la organización de un relato que impone la lógica de la evidencia documental y la secuencia temporal, que aparentemente no es afectada por los acontecimientos, mientras las acciones de memoria necesariamente parten de la experiencia, ya sea que tomemos la opción fenomenológica o antropológica del término, y construyen un tiempo de memoria nunca fijo ni único. Mi propuesta es trabajar sobre la noción de que las acciones de memoria muestran que la temporalidad siempre es política, que no hay construcción de acontecimiento alguno que suceda en un tiempo ya siempre dado, y que en todo caso la política del tiempo es una puja de poder sobre intereses de un presente, siempre, incluso en el discurso histórico. Dividiré la exposición que les presento en dos partes. Primero, en palabras de Foucault. La primera parte, en palabras de Foucault, es donde toca denunciarme, diría Foucault. Decir desde dónde creo que parto y compartirles algunas premisas que sostengo, tal vez erradamente, para pensar la relación tensa entre historia y memoria, y entre la política de la memoria y lo que yo llamo lo político en las memorias. Segundo, a partir de un análisis de instantáneas de memoria y conmemoración como objetos empíricos precisos, explicar algunos elementos que creo importantes para sentar las hipótesis que tengo sobre las acciones de memoria y la instauración de nuevas temporalidades, y las acciones de memoria como posibles fisuras al discurso histórico, en una relación que trabajo desde hace tiempo, que es la de los usos del pasado y los discursos de nación. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo día de jornadas del Coloquio Internacional sobre Memoria Colectiva y Construcción y Memoria y Sociedad, perdón, ya estoy diciendo el nombre de la organización, el
coloquio de Memoria y Sociedad, Procesos de Memoria Colectiva, Historia y Construcción de Identidades. Se oye mucho ruido por ahí. Sí nos distraen, perdón. En este segundo día vamos a arrancar la mañana con la contribución del doctor Mario Ruppert, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en Estudios de Arte y África por el Colegio de México, con especialidad en Historia y Antropología. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios postcoloniales, en los problemas acerca del patrimonio y la memoria pública en la nación. Ha publicado sobre conmemoraciones, museos, monumentos, usos estatales y comunitarios del pasado en Sudáfrica y Argentina. Y también trabaja temas relacionados con la historiografía contemporánea y con narrativas de memoria no occidentales. Algunos de los libros que he escrito son Historias negadas, Reescripciones. Sobre todo en México me parece sumamente importante empezar a pensar la relación intrínseca que existe entre los discursos del pasado y la puesta en tensión de la cultura nacional, que es un elemento, creo yo, omnipresente en los temas mexicanos. La historia como formación discursiva disciplinar, en un juego específico con el archivo, creo que aquí la noción de memoria y archivo deben pensarse problemáticamente, comenzó a formar parte de una historia que la precede, la del Estado. La historia olvidó una cosa central que las acciones de memoria recuperan, que todo enunciado sobre el pasado exige un lugar de enunciación. La historia, por excelencia, omite el lugar de enunciación. Jacques Rancière dice con maestría que la historia resolvió por procedimientos literarios lo que no puede resolver desde la experimentación, su relación con la verdad. Esos procedimientos literarios encarnan dos puntos centrales: una organización de la trama y una organización del tiempo. Las acciones de memoria pueden ser capaces de fisurar el orden del discurso histórico, fundamentalmente si se ubican en la desnaturalización del tiempo, convirtiéndolo en temporalidad, en una narración del tiempo como experiencia. En secuencias discutibles, porque, como creo sostener en algunos de mis trabajos, la temporalidad es afectada por los acontecimientos y no, como pretende generalmente la historia, una medida del hecho. Para decirlo claramente y otra vez, hay que pensar, creo, la temporalidad como una política. La segunda premisa que planteo: si dejamos a un lado aquí la idea de la memoria como facultad, si somos capaces de... Del pasado, la nación en escenas, memoria pública y usos del pasado en contextos postcoloniales. Y es profesor de una institución hermana, es profesor investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Chile. También pertenece al Sistema Nacional de Investigación. La Red de Memoria Colectiva y Construcción de Identidades Sociales quiere agradecer a Mario que haya aceptado nuestra invitación para compartir justamente esta experiencia que él tiene sobre la memoria y las políticas públicas, claro, desde el ángulo donde él lo estudia, pero sin duda que será valioso para todos nosotros. Que en el día de ayer, justo en esta discusión sobre las memorias, este vínculo con la historia, una de las preguntas, por lo menos anunciaba ayer en la inauguración de los miembros de la red, es cómo incidimos, ¿no? Cómo rebasamos el espacio de la investigación cotidiana que en general puede transcurrir al interior de la universidad para incidir en espacios que nos permitan justamente recuperar y hacer de la memoria un proceso que posibilite la transformación de la sociedad. En ese sentido, la experiencia que él nos trae hoy seguro que es valiosa para todos nosotros. Él está preocupado porque dice que no está muy inscrita en todo el contexto de nuestra discusión, pero realmente creo que eso es lo valioso, ¿no? Que la experiencia que podamos ver paralela a la nuestra, o no sé si paralela, pero enfrente de la nuestra, nos pueda ayudar y retroalimentar con su propio recorrido. Mario, muchísimas gracias por haber aceptado y por estar aquí. Él nos presenta el trabajo, políticas de memoria y recuperación, y de la memoria y recuperación del pasado.